¿cómo están? Bienvenidos a Cultura Podcast. Qué lindo encontrarnos otra semana más. Estamos arrancando el episodio número 2 de este año, pero en realidad es el 15 del podcast, ¿o no? Sí, y bueno, finalmente salimos de enero. Sí, por fin terminó enero y llegó febrero, el mes del amor. Sí, pero hoy nos vamos a hablar de amor. Ya hablamos bastante de amor, Ya hablamos ¿no? mucho de eso y creo que ya era demasiado volver a repetirlo. Pero no sé, amor, ¿vos me preparaste una sorpresa para mí, para este mes? ¿Para el 14? ¿Algo? No sé, sorpresa. ¿Vos? Sí, Sí, ¿ya preparaste? en mi mente está preparado. Bueno, Está en entonces... proceso. Y hoy estamos sin Mila. Hoy queríamos traer a Mila, pero... Y porque muchos preguntan dónde Claro. está Mila. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sigue bien. Ella sigue bien Viva. y creció. Pero esta semana llovió acá en Buenos Aires y se embarró mucho. Salió a la lluvia, hizo un desastre. Mordió un librazo que Gaby estaba leyendo. Comió De la tapa de un Tozer, libro. Vivo en el espíritu, el libro. Increíble. Y lo mordió todo. Mordió Así que toda estoy la un poco tapa. enojada con Mila, pero Sí. va a pasar. Pero la amamos igual. Sí. Y bueno, por eso hoy no está acá. Esperemos que la próxima pueda llegar. No se queda estar. tan tranquila como se quedaba antes. No, antes era otra cosa, pero ahora ya Bueno, se notaba más rebeldes. Pero bueno, hoy tenemos un tema que a mí me motiva mucho para hablar. Amor, decí el título, por favor. sí, está muy bueno. Vamos a hablar de fans a discípulos. Bien. ¿Sos De un fan a o sos un discípulo? Claro, fans es para que todos entiendan, porque sabemos que el podcast se ve en diferentes lugares. Acá en Argentina le decimos hincha, pero decir hincha tiene también otras cosas como gente pesada Claro. o lo que sea. Pero no, de fans a discípulos, ¿no? Amor? Sí, yo creo que estamos viviendo en una época donde quizás pasaba antes también, pero como vivo en esta época, Claro, sí. donde siento que a veces ser cristiano está de moda, Ah, mira. ¿no? Como que es copado Sí. lo que se hace, las actividades, tener un grupo de contención, amigos, en las actividades en la iglesia, los acampamentos. Bien. Sí, no sé si es que está de moda o que no es tan criticado y perseguido como antes era. Puede ser. En la época de nuestros padres, por ejemplo, ser cristiano era ser literalmente discriminado de un grupo. Sí. Te apartaban de algo, ¿no? Tu papá te habrá contado historias de eso, supongo, en Brasil. No sé cómo era. Sí, pero también veo que, por ejemplo, hay famosos que, Ah, sí, es verdad. jugadores de fútbol que a veces se denominan cristianos, pero ¿por qué? Porque se enamoran o les gusta la idea de seguir a Cristo, que parece una persona copada. Sí, y en todo el mundo está mucho esto también de que no es solamente acá en Argentina, no hago referencia a nadie puntual, pero en todo el mundo pasa esto de un jugador de fútbol hace un gol, yo sigo a Jesús y después por ahí su vida privada fue un desastre. Claro. Entonces eso pasa muchas veces y es como que se toma el cristianismo más como algo que yo soy un fan o que me gusta Ujú, que realmente ser un discípulo. sí. De hecho, este problema pasa muchas veces cuando vemos a Jesús como un buen maestro moral. Que de Sí. eso está lleno en este mundo. Personas que cuando escuchan lo que Jesús dijo, cuando lo leen, dicen, hey, Jesús era un gran maestro moral, pero Jesús no vino a ser un buen maestro moral. No Ajá. vino a meterse en la competencia con Gandhi o con alguien que haya hecho algo bueno. No, Jesús es el salvador de nuestra vida. Ujú, Y para ser el salvador, eso costó, tuvo un alto precio, sí. ¿no? Que fue su vida entregada en aquella cruz. Sí. Por eso se nos da un regalo, que es la gracia, para seguirlo. Él nos dio gracia para amarlo y seguirlo. Ujú. Pero si queremos realmente vivir para Jesús, esa es otra cosa. Y también experimentar la plenitud de lo que es vivir para Cristo. Claro, Don. Existe un costo. Y Sí, ese sí, sí. costo creo que a veces o no se habla mucho o no se quiere hablar o no se quiere ver Sí. que existe ese costo y que nosotros como seguidores de Jesús, como discípulos suyos, debemos pagarlo. Totalmente. De hecho, Jesús mismo dijo en Lucas 14:27, Sí. el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es fuerte. O sea, Jesús mismo está diciendo Sí. eso. Y habla de cargar algo. Sí. Hoy en día es como que está muy también de moda esto de soltar tus problemas, no cargues con nada, viví libre. Pero él dice, no, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cómo dejar de ser un fan para ser un seguidor, un discípulo de Jesús? Bien, vamos a hablar del tema discipulado, un tema que a mí me encanta.
Sí. Y lo primero de esto es que discipulado comienza con contemplación. Hay un libro en portugués muy bueno sobre ese tema, que esperemos que algún día se traduzca al español. ¿Cuál? Discipulado comienza con contemplación. No es de un escritor brasilero, pero está literal, traducido al portugués. ese título. Literal tiene ese título. Sí. Discipulado comienza con contemplación. Vamos a leer 2 Corintios 3:16. Dice, cada vez que alguien se vuelva al Señor, el velo es quitado. O sea, cuando llegamos a Cristo se nos cae un velo de nuestros ojos. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos, otra versión dice, contemplamos, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. O sea, cuando contemplo a Dios, soy transformado por Él. Claro, y nuestro mayor ejemplo en el discipulado es Jesucristo. Claro, como Él discipuló a los 12. Jesús dijo, lo que he oído decir al Padre, se los digo a ustedes. Jesús escuchaba al Padre, contemplaba al Padre, tuvo tiempo con el Padre, no en su secreto. Y entonces replicaba lo que escuchaba de Él a sus discípulos. Y eso es del discipulado. Cuando pasas tiempo contemplando a Cristo, cuando pasas tiempo en su presencia, eso me lleva a la historia de Marta y María. Marta con sus afaceres ¿se dice? Quehaceres. Sí. Y María, yo creo que María no se contuvo. Y tenía cosas que hacer, pero ella corrió a los pies de Jesús y lo contemplaba y imagino que ella comía de las palabras de Jesús. Claro. Y iba llenándose, siendo llena de su gracia, de su sabiduría, de su enseñanza. Y estoy segura que después ella podía pasar eso adelante. Totalmente. Y eso es lo que debemos hacer, contemplar a Cristo. De hecho, Jesús dijo, Marta, tenés mucho que hacer, quizás estás perdiendo la mejor parte, que es lo que está haciendo María. Total. Ella está contemplándome. Y a veces como cristianos debemos volver a ese lugar. Si cuando recibimos a Cristo en nuestras vidas, si la obra de Jesús en nosotros no hace con que nosotros desbordemos eso a los demás, quizás deberíamos volver a ese lugar en el secreto de contemplar a Cristo. Claro. Para poder conocerlo aún más de cerca y saber todo lo que Él nos ha enseñado, nos quiere pasar, conocer su amor. Y eso es imposible que no vengamos a impartir a otros. Totalmente. De hecho, ¿qué es contemplar? Contemplar es ver a Dios y ser transformados. No es solamente algo pasivo. O sea, no es que María estaba haciendo algo pasivo. María estaba como llenando un depósito en su mente, en su alma, en su corazón, sí, de quién Jesús era, para que cuando Jesús no esté más en esta tierra, luego lo pueda transmitir a otros, ¿no? Sí. Pero no solamente es ver, sino que es ser transformados también. De hecho, sí, cuando un chico se enamora de una chica, que eso nos pasa mucho en la iglesia a veces, ves que ese chico empieza a cambiar, sí, ¿no? Y decís, claro, está muy bien, ¿por qué? Porque empieza a cambiar cosas en su vida y las cambia feliz por compartir tiempo con la persona que ama. Sí, no las cambia por obligación. Y eso mismo estamos llamados a hacer nosotros, a cambiar las cosas de nuestra vida felices por contemplar a Cristo, por pasar tiempo con Él, porque lo amamos. Sí. ¿Ok? Creo que eso es fundamental. Y el apóstol Pablo, que fue quien expresa esos versículos que antes leímos, fue realmente transformado al mirar a Cristo. Él tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió para siempre. Y nos desafía ahora a todos como iglesia a mirar a Jesús, a contemplarlo a Él para ser transformados. Y para esto no alcanza solamente con que algunos líderes o algunos pastores contemplen a Jesús. Todos como cuerpo debemos aprender a contemplar a Cristo. Sí. Imagínate lo que sería una comunidad de personas, miles de personas, sí, contemplando a Cristo y siendo transformados a su imagen de manera constante. ¿Dónde estaríamos dentro de algunos años como iglesia si eso realmente sucediera? ¿No? Claro, sí, el discipulado no es solamente obtener información, claro, o cambiar la conducta.
Eso es un reflejo, es un fruto. Total. Pero el discipulado es ser moldeado por la presencia de Dios. Totalmente. Es caminar con Él día a día y ser transformado por Él, ser moldeado en la forma de pensar, la forma de hablar. Y bueno, todo lo demás es una consecuencia de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Totalmente. Y de hecho nos convertimos en lo que adoramos o nos convertimos en lo que contemplamos. Sí. Entonces, ¿qué estás contemplando más en tu vida que a Cristo Jesús? Buena pregunta. Esa serie de Netflix, esa persona que tal vez está ocupando el lugar de Dios hoy. Sí. El equipo de fútbol. Claro, totalmente, porque el discipulado empieza con contemplación. Sí, y es natural que, perdón, sí, no, es natural que seamos transformados cuando estamos cerca de Cristo. Totalmente. Es imposible estar en su presencia y no ser impactado por Él y no ser, iba a usar una palabra que no existe acá, pero no ser afectado y que eso nos lleve a realmente un cambio profundo en nuestros corazones. Totalmente. Y la contemplación es el primer paso del discipulado. A ver, cuando este primer paso está presente, todo lo demás fluye de forma orgánica. Sí. Todo es orgánico y es poderoso. ¿Por qué? Porque cuando en un grupo de personas, con un líder que está guiando a los demás a Cristo, están todos juntos contemplándolo, las conversaciones ya llevan un nuevo tiempo. Sí. Llevan un nuevo nivel. Y saben lo que le hemos pedido a Dios en este año nosotros, ¿no? Que lo que venimos orando desde el año pasado también es: Señor, permite que en cada conversación que tengamos podamos hablar más de Cristo que de las cosas naturales. Sí. Podamos hablar más de lo que el Señor está haciendo que de lo que nosotros queremos hacer. Podamos hablar más de lo que el Señor está hablando que de lo que otras personas están diciendo. Creo que en resumen nuestra oración es que podamos ser amigos de tus amigos, ¿no? Amigos de aquellos que tienen intimidad con vos. ¿Por qué? Porque eso nos va a llenar de vida en cualquier conversación que tengamos con personas que han caminado con Cristo. Yo me acuerdo de la historia de los discípulos en el camino de Emaús. Sí. Cuando estaban caminando y Jesús ya resucitado se acerca a ellos y ellos no sabían que era Jesús. Y ellos dicen al final: ¿no te parecía que nuestro corazón quemaba mientras Él hablaba? Total. Yo creo que los amigos de Jesús, cuando hablan, imparten fuego. Sí. Empiezan a impartir esa pasión que te afecta de cierta forma. Claro. Y cómo es hermoso caminar con personas así. Yo realmente quiero ser amiga de los amigos de Cristo. De Cristo. Bien, así que primero discipulado comienza con contemplación. Sí. Segundo, amor, ¿cuál es el segundo punto? Todos necesitamos el discipulado. Totalmente. Todos nosotros. Por Proverbios 27:17 dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Totalmente. Entonces el discipulado es eso, es vida en la vida, es estar caminando juntos. Y es vital, ¿no? O sea, a ver, no es una opción más dentro de la vida cristiana. No es que la vida cristiana se compartimentan cosas que hacer y esta es una más que tenés que hacer. Es vital, porque si no fuera tan importante, Cristo Jesús no lo hubiese dicho en sus últimas palabras en la tierra. Sí. Sus últimas palabras antes de ascender al cielo fueron varias, ¿no? Y están relatadas en Marcos 16, Mateo 28, Hechos capítulo 1. Y dentro de esas palabras dice: vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y vemos esto también, por ejemplo, en la vida de Pedro. Pedro lo entendió por completo. O sea, Pedro fue discipulado por Cristo Jesús y luego discipuló a otros. Por ejemplo, discipuló a Juan Marcos. Juan Marcos es el escritor del Evangelio de Marcos, que dicen los estudiosos, la gran mayoría coincide en que el escrito del Evangelio de Marcos fue inspirado en la predicación del apóstol Pedro. Entonces vos ves la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 10 y comparás la estructura del Evangelio de Marcos y es muy similar. Marcos fue discipulado por Pedro, que hasta Pedro lo llegó a llamar un hijo amado. Había una paternidad espiritual. Había un discipulado sobre él. Sí. Lo mismo vemos en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo contempló a Cristo, fue transformado y luego estuvo 12 años en una comunidad de creyentes hasta ir a su primer viaje misionero. 12 años. No era suficiente su conocimiento porque Pablo era muy
estudiado, así se dice. Totalmente, sí. Tenía sí. mucho conocimiento, pero necesitó esos 12 años siendo discipulado por personas que caminaban ya con Jesús, Total. que ya habían contemplado a Cristo, para entonces poder discipular a otros. Total, necesitó los chispazos de proverbios del proverbio que recién leímos. Sí. Los chispazos que a veces pasan en tu iglesia también o en tu contexto. Está todo bien, es normal. Son necesarios. Son a veces necesarios porque eso nos moldean, ¿no? Y luego el apóstol Pablo discipuló a Timoteo, a Tito y a muchas más personas que le escribió cartas, ¿no? Entonces, qué importante entender que el discipulado todos los necesitamos para ser transformados y que se note que caminamos con Jesús. Una última, ya pasamos al otro punto. Hechos 4:13 dice que cuando Pedro y Juan hablaron ante el concilio, después del milagro de Hechos 3, dice que cuando hablaron, dice que reconocieron que habían estado con Jesús, que eran gente sin estudios y que si no hubiesen estado con Jesús, era imposible que hablen así. Sí. Todos necesitamos que la gente reconozca que estuvimos con Jesús. Fuerte. Esto no es solo algo para algunos, ¿no? Sí. Bueno, sigue al punto 3, amor. Bueno, punto 3, entonces el discipulado es presencial. Ajá. Romanos 1:11 dice, anhelo verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Esto es Pablo diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que la información sí se puede transmitir virtualmente por un mensaje. Ahora, la nueva vida se imparte personalmente. Ok, vamos a repetir eso, ¿verdad? La información se puede transmitir, la nueva vida se imparte. Sí. O sea, está todo bien que te guste el home office, pero déjalo eso para el trabajo. En la iglesia no funciona. En la iglesia con no las funciona. Relaciones. O sea, a ver, podés aprender mucha información en transmisiones virtuales. Sí. Eso está muy bien. Y puede ser una bendición para tu vida. No estamos negando que eso es estamos acá transmitiendo algo en vivo. O sea, claro. ¿no? O sea, ¿pero qué? A ver, la información se transmite. La nueva vida en Cristo se imparte. Hay que estar, hay que compartir. Y bueno, vamos a dramatizar un poco, ¿no? Las personas que se congregan en iglesias de otro país Mira o de qué puerta lejos. abriste, ¿eh? Mira qué puertita abriste. No, pero ya vamos a cerrar. Pero, o sea, está bien que acompañes, ¿no? Una iglesia que te guste, un pastor que te guste. De hecho, nosotros transmitimos y está todo ok. Pero no podés y no vas a ser discipulado por una iglesia que está lejos y que quizás ni te conocen, no conocen tu nombre, no conocen tu historia. Y muchas veces pasa también que vos admirás y te gusta lo que ese pastor, esa pastora está predicando, pero vos no conoces a esa persona de cerca. No sabes si es solo información o si es realmente vida. Nueva vida, claro. Entonces, por eso es importante que estés congregando físicamente en un lugar. Está buenísimo eso que estás diciendo porque hay un teólogo muy conocido llamado N.T. Wright que él dice que el evangelio no es solo un mensaje, es una nueva realidad. Sí. Entonces, si conoces solamente el mensaje que la persona da, pero no conoces cómo está aplicando ese mensaje, no sabes si está viviendo el evangelio. Porque el evangelio no es solo un mensaje, es una nueva realidad. Y Jesús lo vivió, Jesús lo encarnó. Y por eso nos llegó este evangelio hasta miles de años después hoy. Sí. Es fundamental eso. Sí, porque la unción está en las personas. Claro. Dios pone unción, derrama unción sobre personas y no sobre lugares. Total. Entonces, ¿cómo es importante que estemos físicamente, que compartamos cara a cara y que, como dice Proverbios, que salgan chispas de nuestra relación? Claro, yo entiendo que muchas veces en la iglesia uno se decepciona con las personas porque personas son personas en cualquier lugar, ¿no? Y en la iglesia somos personas que estamos intentando mejorar, ¿no? Por la gracia de Cristo. Y que todos llegamos detonados, por decirlo de forma argentina actual. Todos llegamos destrozados, la gran mayoría. Sí. Muchos de nosotros llegamos destrozados al evangelio. Y eso, hay que cambiar patrones, ¿no? Así que sí, la iglesia muchas veces, las personas que son la iglesia van a lastimar, pero no dejes que esos dolores te alejen del discipulado físico, del discipulado real, porque eso también moldea nuestro carácter. Total. Entonces, si queremos crecer saludablemente en la fe, necesitamos estar cerca de personas ungidas y que tengan frutos de arrepentimiento.
Sí. Cuando uno comparte presencialmente con gente que porta el Espíritu Santo y que tiene frutos visibles de su arrepentimiento, Sí, ahí eso va a generar un discipulado en vos que te va a transformar. claro. Sí, no Así que, buscar personas perfectas, sino personas que tengan ese total. corazón humilde y entregue al Señor, entregado al Señor. De decir, bueno, yo quizás he fallado en eso, pero yo quiero volver a intentarlo. Total. Y dejar de idealizar el discipulado, porque hoy en día Mm. yo veo en muchos lados también la idealización del discipulado, ¿no? Porque en Ujú. redes sociales vemos cuando, por ejemplo, un pastor se junta con quien está discipulando y suben la foto de tomando un rico café o compartiendo un lindo momento. Ese es el mejor momento. Pero el discipulado también incluye, por ejemplo, lo que Jesús le dijo a Pedro. Apártate de mí, Satanás. O sea, ay no, Sí. pero es claro, o sea, ¿qué incluye? Nos olvidamos las partes donde Jesús confronta. Claro, incluye un amor restaurador, como el que Jesús tuvo con Pedro, que le dio otra oportunidad después de traicionarlo. Ajá. Pero incluye también que Jesús te pregunte 3 veces, ¿me amas? Ujú. Duele eso. Pero eso nos cambia, Sí. eso nos moldea. Así que Sí. necesitamos el discipulado presencial. Por ahora vamos 3 primeros. El primero, que el discipulado comienza con contemplación. Ujú. El segundo, que todos necesitamos el discipulado. El tercero, que el discipulado es presencial. Ujú. Y el cuarto, amor, decilo vos, por favor. Ahora hablaríamos de los problemas a la hora de ser discipulado. Sí, de 3 problemas a la hora de ser discipulados. Cuando leemos el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta de esto. Marcos en su Evangelio como que nos retrata varias cosas. Es muy cristocéntrico, obviamente, porque es un Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo. Sí. Pero también habla mucho del costo del discipulado. Mm. Y de hecho Marcos en su Evangelio nos muestra a los discípulos de Jesús como hombres que tenían 3 problemas. Mm. Primero, tenían un corazón endurecido. Sí. Y el corazón endurecido es un grave problema. Corazón endurecido muchas veces a partir del orgullo, a partir de heridas no resueltas. Bueno, y esto, el corazón endurecido, guía al segundo problema a la hora de ser discipulados, que es que terminaban siendo débiles espiritualmente. Sí. De hecho, cuando Jesús los lleva a Getsemaní, se quedan dormidos, ¿no? O sea, Sí. ¿qué onda? Y tercero, nos muestra la consecuencia después de la debilidad espiritual, que es la lentitud para entender. Mm. O sea, no tenían percepción espiritual. Sí. No habían desarrollado, como dice Hebreos, la facultad de la percepción espiritual. Mm. ¿Y todo inicia en qué? Los problemas de ser discipulados se inician siempre en el primero. El corazón endurecido. Mm. Aquella persona que no acepta que tiene cosas por cambiar. Claro, como cuando Jesús comparte la parábola de la tierra, Sí, los 4 tipos de tierra, de terrenos, decimos de acá. terrenos. Sí. Total. En el terreno endurecido, el terreno con espinas, Ujú. el terreno con rocas, que es donde la semilla es plantada, pero ¿por qué no se limpió el terreno antes? Cuando esa semilla brota, Claro. no puede dar frutos o está siendo sofocada por las espinas, por las cosas de la vida, por Ujú. las preocupaciones de la vida. Sí. Y termina Total. que no puede ser efectivo en su plenitud de dar frutos, ¿no? De generar los frutos que una tierra limpia y lista para recibir la palabra podría Total. ayudar que... Totalmente, amor. De hecho, eso termina generando que los discípulos de Jesús se sentían privilegiados pero confusos. Cuando vos lees el Evangelio de Marcos, ves eso. Perdón que llegue el Evangelio de Marcos, pero me tocó leerlo esa semana para la maestría que estoy estudiando. Lo No tuve se que nota. leer todo en un día. Y bueno, pero eran discípulos privilegiados pero confusos. Y así hay mucha gente hoy. Gente que se siente privilegiada por pertenecer al reino de Dios, Sí. pero que están confusos. ¿Por qué? ¿Y por qué esta confusión que tenemos hoy? Porque como dice también la Biblia, se volvieron sabios en su propio entendimiento. Como tenían un corazón endurecido y no abrieron el corazón para que otros les enseñen y les hablen, se volvieron sabios en su propio entendimiento, y eso generó ¿qué? Generó luego de debilidad espiritual y genera lentitud para entender lo que Dios está hablando en este tiempo. Sí. Entonces, qué importante darnos cuenta de estos 3 problemas a la hora de ser discipulados. ¿Para qué? Para traer un contrapunto. Ujú. Para tomar 3 decisiones que combatan estos 3 problemas que
desde el discipulado de Jesús hasta hoy seguimos teniendo. Y este contrapunto es, lo primero, abrí tu corazón. Sí. Ser humilde. Sé humilde. Abrí tu corazón. A mí me cuesta mucho discipular a alguien que realmente siempre que... ¿Cómo estás? Impecable. Claro. ¿Cómo vas en tu lectura bíblica? Bien, leí esto y el otro. Y tal vez es Fenómeno. mentira. Pero vos te das cuenta que te está vendiendo humo porque te das cuenta, uno percibe. Sí. No, abrí tu corazón realmente. Después lo otro, fortalece tu vida interior. En vez de ser débil espiritualmente, al abrir tu corazón, cuando vos reconoces tu debilidad, el Señor te fortalece. Ujú. ¿No? Sí, veo muchos jóvenes, bueno, Claro. nosotros trabajamos con jóvenes, Sí. muchos jóvenes que a veces quieren ayuda, pero no quieren abrir el corazón. Ah, Es medio difícil ayudar a alguien que no quiere ser ayudado por completo. ¿Por qué? Sí. Porque tiene una herida, quizás se frustró con algún líder y puede pasar, pero en el Evangelio, en la vida que tenemos con Cristo, siempre tenemos que tener esa humildad y volver a ser vulnerables. ujú. Yo creo que hoy en día la vulnerabilidad se equipara con una debilidad. Y no ser vulnerable con la persona correcta, con la persona que realmente está interesada en ayudarte, es salud, es sanidad para vos. Entonces no tengas miedo de abrir tu corazón con una persona confiable, con un líder confiable, que eso te va a ayudar a, como Leo estaba Ujú. diciendo, a que tu corazón deje de ser un corazón endurecido, para que el Señor realmente pueda trabajar en lo que tiene que trabajar y vos Total. puedas avanzar en tu vida. Sí, completamente, amor. Entonces, a esos 3 problemas de discipulado, tenemos 3 contrapuntos. Ujú. Como bien dijiste, abrí tu corazón. Lo segundo, fortalece tu vida interior. Y lo tercero, pedirle a Dios discernimiento para entender qué es lo que Él está haciendo en este tiempo. Sí. Y llegamos a nuestro último punto Sí. de pasar de fans a discípulos. De Sí. cambiar nuestra vida espiritual. ¿Y cuál es este, amor, por favor, guíanos? Ahora que somos discípulos, tenemos que aprender a discipular. Claro. Tenemos que discipular a otros. ¿Y cuándo uno puede empezar a discipular a otros? Ujú. Hay 2 visiones en la Gran Comisión, una que está en Marcos y otra que está en Mateo. En Marcos va a hablar de ganar almas. Total. Y eso es para todos. O sea, vos conociste a Cristo y si está en el primer amor, lo primero que vas a querer hacer es compartir Claro. y hablar y a veces incluso ser pesado y invitar a las personas a la iglesia. Eso es hermoso, es la primera fase, ¿no? El primer amor. Total. Pero después Mateo va a hablar de hacer discípulos, que es lo que estamos hablando ahora. Y hacer discípulos, para ser un discipulador, es un proceso. Claro. ¿Por qué? Porque primero vos tenés que ser discipulado por alguien para poder discipular. Totalmente. No puedes dar de algo que no recibiste. Ujú. No puedes confrontar a alguien si nadie nunca te confrontó. Entonces, primera parte del proceso es buscar un líder, un pastor, alguien que te discipule, que te diga lo bueno que haces y lo malo, lo que tienes que cambiar y lo que tienes que mantener. Y una persona que te ayude en ese proceso. Y después también necesitas tener un fruto en tu vida, Un fruto visible. un fruto visible. Algo que se vea. De hecho, acá hay algo que me pasaba a mí al principio cuando empecé a servir al Señor. Ujú. A mí, luego de un tiempo de haber vuelto a la iglesia, haber vuelto a Cristo, mis papás me dieron la responsabilidad de liderar adolescentes. Ujú. Entonces yo al principio estaba ansioso por discipular, pero no entendía por qué desde el día 1 como que todavía no tenía nadie para discipular. Ah, Y es como que escuchaba todo el tiempo, tenés que estar cerca de la gente, discipular, y es cierto, pero no fluía naturalmente. Claro, después con el tiempo me di cuenta, esos chicos estaban esperando que haya un fruto visible en mi vida, ujú. o sea, conocerme, verme en los encuentros, verme en las reuniones, y que se demuestre realmente quién era yo en el Señor, Ajá. para luego seguirme. Ujú. Y esto parece algo medio raro, pero para mí es vital. De hecho, en el primer milagro de Jesús, hay un detalle que se nos menciona. Ayer estaba leyendo el Evangelio de Juan, y hay un detalle que se nos menciona que es tremendo. Él ya tenía algunos discípulos, Sí. pero en el primer milagro de convertir el agua en vino, que María medio que empuja a Jesús a que haga ese milagro, Ajá. dice que cuando terminó de hacer ese milagro, entonces los discípulos creyeron en él y lo siguieron. Claro. Es como que hubo un nuevo nivel de seguimiento a Jesús como su líder y su Señor. Sí.
Antes era, ok, este maestro es sabio y me invitó a seguirlo. Sí. Pero ahora que vi el fruto de lo que él puede hacer, ahora creo. Creo realmente en lo que Dios va a hacer a través de él. Y después terminó siendo el Hijo de Dios, ¿no? O sea, y terminaron todos cayendo en esa revelación. Sí. Pero muchas veces también se nos va a demandar eso. Y eso va a ser necesario. Va a ser difícil ponernos a discipular si no hay un fruto visible en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el discipulado no se impone, se atrae. No puedo imponer discipular a otro. Tengo que atraerlo con el fruto del Señor en mi vida. Y esto mismo que estaba mencionando, vemos también hasta en el Antiguo Testamento en la vida del rey David. El rey David primero vence a Goliat, luego es perseguido por Saúl y todo, pero luego de ser el rey de ser el David que venció a Goliat, se le unen los 400 endeudados y amargados. Y bajo su liderazgo, esos 400 endeudados y amargados, que luego son 600, cambian su vida. Sí. Y son los valientes de David. Lo mismo vemos con el apóstol Pablo, ¿no? O sea, primero evangelismo, milagros, un impacto donde iba, y luego comienza a generar un fruto de discipulado. Lo mismo vemos en el apóstol Pedro, ¿no? O sea, esa es una secuencia que se repite. Así que, ¿cuándo comenzar a discipular a otros? Primero habíamos hablado de cuando estás siendo discipulado. Segundo habíamos hablado de tener un fruto visible en tu vida. Y ya para cerrar, amor, dentro de este subpunto. Y el tercero sería cuando comprendes el costo del discipulado. Sí. Tenemos un libro acá que trajimos para mostrarles que se llama El costo del discipulado de Dietrich Bonhoeffer. No hablo alemán. Yo tampoco, pero yo me lanzo en fe. A ver qué pasa. Y ese libro se escribió en la época de la Alemania nazi, cuando, bueno, se estaba viendo todo lo que estabas viviendo, la persecución de los judíos. Sí. Y lo que Dietrich está denunciando acá es como muchos cristianos aceptaban la gracia barata al callar ante la injusticia que se estaba viviendo. Claro, se ve que en esa realidad había una injusticia tremenda y muchos cristianos no alzaban su voz. Claro. Entonces está advirtiendo sobre la gracia barata. Claro. ¿Qué es la gracia barata? Es aceptar la gracia, el perdón de Dios sin la transformación que eso genera. Eso es fuerte, porque existe una gracia costosa, vamos a llamar así, vamos a decir así, que es esa gracia que uno cuando la acepta entiende, bueno, yo tengo que dar mi vida por eso. Claro. Hay cosas que yo no puedo seguir viviendo de la misma forma. Somos llamados a obedecer radicalmente a Cristo, a seguirlo, seguir sus pasos. Y aunque eso implique sufrir, no es que somos llamados para sufrir todos los días, no, pero seguir a Jesús incluye negar a uno mismo. Como Totalmente. Leemos el primer versículo que leímos. Sí. El que quiere seguirme, que quiere ser mi discípulo, tiene que cargar su cruz. Total. Y hay un concepto clave que ahí enseña, que es que no hay Cristo sin cruz. O sea, no hay Cristo y todas las bendiciones que tenemos en Cristo sin también un sacrificio. A veces morir a nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, no hay cruz, o sea, no hay dolor sin Cristo, que es el Salvador, la gracia, el perdón, la nueva oportunidad. No hay Cristo sin cruz, que es el dolor, y no hay cruz sin Cristo, que es la salvación a todo lo que experimentamos. Entonces, qué importante lo que nos enseña, ¿no? O sea, acá también en este libro él hace un llamado a todos los cristianos y dice que cuando Cristo llama a un hombre, le dice, ven y muere. Tremendo. Porque el discipulado realmente es el camino de un cristiano auténtico. Aquel que realmente cada día avanza hasta ser más parecido a aquel que lo llamó. Y si hay un enemigo que tenemos en nuestra iglesia que está dañando la iglesia de Cristo, hablo como iglesia general, es ese concepto de gracia barata. Personas que aceptan el evangelio pero no quieren cambiar. Imagina lo que sería gente que realmente se simpatizan con el evangelio. Claro, son fans. Con la parte buena, pero después, en el momento de realmente seguir a Cristo, no, la verdad que yo me gusta esa parte, pero eso te lo dejo a vos y eso no es el evangelio verdadero. Totalmente. Entonces, hay 3 preguntas que quisiera dejarte a ver. Para que puedas estar ahí pensando. Para que pienses, ¿no? Que las prepare.
¿Estás contemplando a Dios de tal manera que tu vida está siendo transformada? ¿Estás contemplando a Cristo de tal manera que tu vida está siendo cambiada? ¿Estás dispuesto a ser discipulado para luego discipular a otros? ¿Y estás consciente de que el discipulado tiene un costo, pero vale la pena? Creo que esto nos tiene que hacer reflexionar. Porque Cristo Jesús nos dejó un modelo claro. Contemplamos, seguimos, discipulamos. Contemplo a Cristo, sigo a personas que siguen a Cristo, discipulo a otras personas para que puedan mirar a Cristo más nítidamente. Así que bueno, me encantó este episodio, a mí fue mi tema favorito, me parece. Sí, me encantó también. Así que bueno, esperemos que te haya gustado y te dejamos, bueno, esas 3 preguntitas para que reflexiones, ¿no? Y que Dios pueda ahí generar esa llama en tu corazón de quizás volver a contemplarlo más de cerca, volver a ese lugar y quizás abrir tu corazón con un líder, buscar a alguien. No esperes solo que alguien te venga a buscar. Vos andá, ser proactivo en buscar un pastor, un líder. Y también, si vos ya estás hace tiempo caminando con Cristo, tenés que discipular a alguien. Eso es parte del evangelio. No existe amo a Cristo, pero las personas no me importan. No, el evangelio se comparte. El evangelio, si te está llenando, vas a desbordar en otros. Totalmente, amor. Sí, bueno, gracias. Así que Gracias a todos. nos vemos. Chao, chao. Chao.